El término cefalea quiere decir dolor de cabeza, es el término médico que utilizamos para decir lo que todos entendemos por un dolor de cabeza, es decir, un dolor que se da en la extremidad cefálica. Por lo general lo que tratamos de decir es que sea por arriba de los ojos, porque si no se diferencia de todo lo que son los dolores en la cara. ¿Sí? Por lo general, el que tiene un dolor de cabeza sabe que es de la cabeza para atrás y el que tiene un historial de cefalea reconoce su dolor a la perfección. Distinto es cuando duele algo abajo del ojo, en la cara y demás, que no serían cefaleas. El término es netamente médico, ¿sí? Por eso se emana de las cefaleas, pero es el dolor de cabeza habitual que tenemos todos. Bien, yo me acuerdo cuando éramos chicos y nos dolía la cabeza de chicos, venía la abuela y decía, hay que curar el empacho. Sí, muchas veces hay muchos mitos con respecto a esto también, el tema del dolor de cabeza y el dolor en el hígado o problemas hepáticos, el dolor de cabeza y comí algo que me generó esto, y eso en cierta forma tiene mucho de mito, pero hay veces que es así, ¿sí? Pero lo que tratamos de hacer los médicos cuando vemos un paciente con dolor de cabeza es dividirla en dos grandes grupos. Las cefaleas o dolores de cabeza que se deben a algo puntual que lo generó, como por ejemplo un golpe, indudablemente que si uno se golpea la cabeza y dependiendo del impacto y el dolor, va a generar dolor de cabeza, ¿sí? Y las cefaleas que no tienen ninguna causa generadora y la tenemos, es decir, esas se llaman cefaleas primarias, es decir, que no se deben a nada, no se deben a un golpe, no se deben a que comí algo que me cayó mal, no se deben a ningún otro trastorno como por ejemplo sinusitis o la altura o hacer inversiones, buceo que puede generar dolores de cabeza y de este tipo, ¿sí? Entonces, en dos grandes grupos, las que se deben a secundarias, que serían a distintas cosas, la principal de esa es la secundaria a los golpes. El uso de casco es muy poco hoy en día, sobre todo en motos y demás, que pueden provocar este tipo de problemáticas, que sería lo más leve, porque un impacto alto en la cabeza puede terminar con una discapacidad. Es la tasa más alta de discapacidad se debe a traumatismos de cráneo, ¿sí? Pero para no irnos del tema, las cefaleas secundarias que se deben a un determinado problema, las primarias son causas indeterminadas y dentro de las primarias tenemos la migraña, que la migraña es una de las principales cefaleas que consultan a los consultorios, ¿sí? Mucha gente consulta por migraña, es una palabra común me parece en la jerga del día a día, tengo una crisis de migraña, sí, porque yo soy migrañoso, que tin, que tan. Entonces creo que todos los que son migrañosos detestan el dolor de cabeza por lo duro y cruel que es, ¿sí? Y volviendo a las tasas a la semana, ¿por qué se pide que concienticemos? Porque el 90% de la población mundial en algún momento de su vida tuvo dolor de cabeza, ¿sí? Ahora, nosotros lo que tenemos que saber es cuántos de esos dolores de cabeza son o van a ser una enfermedad crónica en el paciente y cómo tratarlos y cuántos de estos va a ser un dolor episódico, inconstante, que no requiera tratamiento, ¿sí? Eso es lo que hacemos en la consulta. Por lo general, el que viene al médico a consultar algo por dolor de cabeza es un paciente que tiene muchos dolores de cabeza, que reitera con esta problemática y que lo invalida en cierta forma o lo incapacita por el dolor. Se tiene que quedar en la casa, no puede salir, no puede tomar alcohol y demás, y repercute en forma muy negativa, ¿sí? Digamos que tiene efectos en su vida social también. Exacto, exacto, sí. Repercute y es lo que siempre indagamos, sobre todo en los pacientes con migraña, es si cuando vos tenés dolor podés seguir haciendo tu vida, tus actividades y demás o no. La mayoría de la gente que tiene migraña tiene que tirarse a la cama, apagar las luces, estar quieto, por decirlo así, que nadie lo moleste. Y muchas veces el que es migrañoso de toda la vida ya se conoce, pero el que no es muy temeroso o genera muchos miedos realmente tener un dolor de este tipo. Bien, ¿cómo puede uno identificar si es una migraña relativa a que hay algún otro cuadro que esté afectando o si tiene que ver con un cuadro ya de migraña permanente? El tema es así, cuando uno, antes de poner el rótulo de migraña, dividimos, como te dije antes, si es una cefalea, que es decir, un dolor de cabeza, primario o secundario. Si es secundario, yo tendré que buscar la causa de esa secundariedad, por decirlo así. ¿Es secundario a qué? A que se golpeó, a que tiene sinusitis, a que tuvo algún viaje, se fue, estuvo en la altura, algún otro trastorno, está con fiebre, anémico,
Algo me tiene que orientar a pensar en eso. Si yo no tengo ningún indicio de que la cefalea se pueda deber a una causa secundaria, voy pensando en las primarias. Dentro de las primarias tenemos grandes grupos. La principal es la cefalea de tipo tensional, que es la cefalea que tenemos todos cuando estamos cansados. Es decir, llega la tarde, tengo un entumecimiento, no me siento, me molesta, pero seguimos con nuestras actividades, no nos incapacita. Por lo general es de toda la cabeza, se asocia más a las horas diurnas después de una jornada laboral. Todos tenemos algún tipo. Es la más frecuente y es la que todos en algún momento padecemos. Después tenemos la migraña. La migraña, si bien es menor en frecuencia que la cefalea de tipo tensional, es mucho más incapacitante y el dolor es intenso. Entonces lleva al paciente a que consulte. La cefalea de tipo tensional es la principal cefalea, pero es la que tiene menos tasa de visitas al médico. En cambio, la migraña es menor que la cefalea de tipo tensional, pero la tasa de visita es alta porque uno no soporta el dolor. La migraña, como les decía, las características típicas de la migraña es un dolor, por lo general, que va más de un lado que del otro. Los pacientes dicen es de este lado o es de este lado. Se acompaña de náuseas, vómitos, molesta la luz, el ruido, y cuando uno se mueve aumenta el dolor, es decir, aumenta con los movimientos. Por lo tanto, el paciente se tiene que quedar en la casa, cerrado, las luces, que no haya ruidos, ¿sí? Un dato importante es que la mayoría de los pacientes que tienen migraña tienen algún familiar también, que es algo que se indaga bastante, si no tus padres, tus hermanos y demás hijos no lo tienen, ¿sí? Y ya con eso más o menos cerramos el cuadro, ¿sí? Bien, ¿podemos sugerir que alguien busque en internet, por ejemplo, ante un dolor como este? Porque puede pasar. Yo recuerdo un caso de un niño que dijo, no, porque tengo una ameba come cerebros, porque me metí al lago. Sí, el tema de internet hay que ser muy precavido. Yo lo que sugiero es que si alguien tiene ganas de buscar, primero su médico lo asesore a ver cuál es su diagnóstico, porque si no, es como agarrar un libro y no saber en qué capítulo está mi caso particular, ¿sí? Yo diría que haga al revés. Si alguien tiene una duda, que consulte con su médico, que oriente más o menos qué tipo de dolor de cabeza puede tener y en base a eso también el mismo médico puede orientarle dónde buscar. Porque si no, abrir en internet es un mundo de información que no siempre es buena, de buena calidad y que en vez de ayudar va a entorpecer o ponerte peor, por decirlo así. ¿Hay edad? ¿Edad para la migraña? En general, los pacientes con migraña empiezan desde la adolescencia, inclusive en la niñez muchos pacientes arrancan con esto y se mantiene de por vida, por decirlo así. Hay épocas en las que andan bien, épocas en las que andan mal, pero también hay tratamientos más o menos efectivos que se pueden llevar a cabo. ¿En los últimos años hay algún tratamiento realmente efectivo? En los últimos años han salido distintos tratamientos nuevos que están mostrando efectividad, ¿sí? Pero que hay unos muy recientes que están todavía en fases de evaluación, por decirlo así, pero que ya están al alcance de la sociedad.